Hola a todos, les doy la bienvenida. En esta oportunidad, como una actividad inicial, como una manera de empezar este tema, los invito a que reflexionemos, a que recordemos qué es una empresa y lo podemos circunscribir principalmente a los conceptos que nos daba la contabilidad. Para las finanzas, la empresa es un conjunto de activos. Ese conjunto de activos está destinado a producir bienes y servicios, que son obviamente llevados al mercado de bienes y servicios. Para las finanzas, este conjunto de activos se denomina la estructura de inversión de la empresa. Bien, lo importante para las finanzas es analizar de qué manera este conjunto de activos pueden agregarle valor a la empresa, pueden incrementar el valor que actualmente tiene la empresa. Ese es el objetivo fundamental. Bien, recordando que todo activo es igual a un pasivo, un patrimonio neto, para las finanzas, ese activo debe ser financiado por alguien. Es decir, ya sea terceros, lo que comúnmente llamamos pasivo, o los mismos socios de la empresa, es decir, el capital o el patrimonio neto. Esto para la finanza se denomina la estructura de capital que va a tener la empresa. Y esa estructura de capital, ¿dónde se consigue? En lo que denominamos el mercado financiero. Y es allí donde se interconectan, por un lado, el mercado de bienes y servicios, que es el destinatario de lo producido por la empresa, y el mercado financiero, la necesidad de recursos para poder financiar esos activos de la empresa. Bien. ¿Cuál es la función fundamental que tendrá el administrador financiero? El administrador financiero principalmente debe, en primera medida, decidir qué estructura de inversión va a tener la empresa. Es decir, cuáles activos le van a incorporar valor a la empresa y cuáles no. Cuando decimos incorporar valor, ¿qué significa? Que generen flujo de efectivo. Y por otro lado, debe decidir cuál es la estructura de capital que va a tener la empresa. Es decir, cómo la empresa va a financiar esos activos. ¿Va a pedir a terceros o va a pedir a los socios? Y si pedimos a terceros, obviamente podemos ir a cualquier institución crediticia o acudir obviamente al mercado de capitales. Y si no, obviamente podemos pedirle a los socios de manera directa o emisión de acciones, en este caso que también volveríamos al tema del mercado de capitales. Y por último, la gran función del administrador financiero, en líneas generales, es la administración del capital de trabajo. Sabemos que la empresa seguramente tendrá que vender a crédito. ¿Por qué? Porque los clientes le solicitan eso. Y por otro lado, los proveedores le pueden financiar a determinado plazo. Bien, el administrador financiero debe administrar el efectivo de la empresa para poder cumplimentar esas operaciones diarias que tiene la empresa u organización. ¿Qué pasa si no puede cumplir con esos plazos? Y obviamente la empresa va a ver perjudicadas sus operaciones diarias y lógicamente no va a poder generar el valor que es lo que persigue las finanzas, es decir, incrementar el valor de la empresa. Bien, habiendo visto estos conceptos, los invito ahora a realizar la actividad correspondiente. Léanla bien, consúltense si es necesario, piensen, vayan a la bibliografía y dentro de 20 minutos nos reunimos nuevamente para ver las claves de respuesta. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En la pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
Hola a todos nuevamente. Bien, en esta oportunidad vamos a ver la contabilidad y las finanzas. Como primera parte los invito a que recordemos qué información importante nos brinda la contabilidad y obviamente cuál es la fuente de esa información. Bien, obviamente la contabilidad nos brinda distintos tipos de información. La más utilizada generalmente es el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Estos se construyen en base a información registrable que posee la empresa. ¿Cómo construimos estos estados de situación patrimonial y estados de resultados? A través del criterio de lo devengado y el criterio de lo percibido. Bien. En cambio, las finanzas, ¿qué sucede? Toma esta información, pero lo considera de manera distinta. Al estado de situación patrimonial lo considera como un registro del stock de la empresa. ¿Qué es un stock? Es, digamos, una variable que se acumula hasta un determinado periodo del tiempo. Si cuando tenemos dos estados de situación patrimonial de diferentes periodos de una empresa, es como ver, en este ejemplo del stock, es como ver dos fotos, dos situaciones distintas de la empresa. En la primera, la empresa tenía una situación, estaba de una manera en la foto. En la segunda, la empresa tenía otra situación, la foto era distinta. Y el estado de resultados, la finanza lo considera como las variables flujos, es decir, lo que van a explicar por qué el cambio de una foto hacia la otra foto. ¿Qué es lo que ha sucedido al medio para que la empresa haya cambiado su estado de situación patrimonial? Obviamente esto apoyado con otros informes que nos da la contabilidad, por ejemplo, como el origen y la aplicación de fondos. En este caso, las finanzas va a buscar que cada cuenta del activo es decir, que cada activo que posee la empresa trate de generar el efectivo suficiente y obviamente cuando genera el efectivo lo que está generando es la creación de valor de la empresa. Bien. Pero también, ¿qué sucede? Hay activos que difieren en lo que respecta a la liquidez. ¿Y qué es la liquidez? La liquidez es la rapidez y la facilidad con que un activo se convierte en dinero. Y lógicamente hay activos dentro de la empresa que no tienen tanta liquidez como lo puede tener el efectivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ese tipo de activos menos líquidos es que se le pide más generación de efectivos. Por ejemplo, si una empresa va a invertir en una máquina muy costosa, como es un capital básicamente podríamos denominar hundido porque no se puede mover, no se puede revender en el corto plazo, esa máquina no se la puede convertir en dinero, en efectivo, ¿qué es lo que va a suceder? La empresa le va a exigir que genere mucho efectivo para compensar esa pérdida de liquidez. Por eso es muy importante ya empezar a relacionar este tipo de conceptos que hemos estado trabajando ya. El tema de la generación de efectivo para generar valor y por otro lado lo que significa la liquidez. Porque lamentablemente los activos o son líquidos y obviamente generan menos efectivo porque ya por sí solos son efectivos o son menos líquidos y se le exige más generación de efectivo. Ahora, habiendo visto estos conceptos, los invito a hacer la actividad y obviamente dentro de 20 minutos nos reunimos para ver las claves de respuesta. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En la pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
Hola a todos nuevamente. En esta oportunidad vamos a ver los estados financieros y la planificación. Lógicamente los voy a invitar primero a pensar cómo podemos planificar en base a las herramientas que nos brinda la finanza y la información que nos brinda la contabilidad. Ya hemos visto que la empresa dispone de estados contables. Bien, esos estados contables del cual se nutre las finanzas, que los llamamos los estados financieros, podemos realizar lo que denominamos el análisis vertical y el análisis horizontal. ¿Qué es el análisis vertical? Ver comparativamente. ¿Por qué comparativamente se utilizan índices? Los índices o las razones, es decir, matemáticamente equivale a la división. Las razones nos permiten fácilmente comparar. Automáticamente nos sirven para comparar, para proyectar, etcétera, etcétera. Mucho más que las variables absolutas. Por eso generalmente utilizamos razones. Entonces, el análisis vertical nos dice actualmente cuál es la situación de la empresa en determinados rubros. Por ejemplo, la liquidez, la solvencia, el nivel de actividad y la rentabilidad. En cambio, el análisis horizontal nos habla cómo evoluciona en esos rubros la empresa o también cómo involuciona conforme lo que haya sucedido al medio. Recuerden que entre un estado de situación patrimonial y el otro nos encontramos con el estado de resultados, es decir, el análisis de toda la película entre una foto y la otra. A título de ejemplo, les traigo un estado de situación patrimonial y un estado de resultado de una empresa cualquiera, simplemente ejemplo. Reuní en grandes rubros, no lo discriminé, es decir que dividí en activo corriente, no corriente, obviamente eso hace el total del activo, pasivo corriente, pasivo no corriente, que hace el total del pasivo, y obviamente el patrimonio neto capital de la empresa. Bien, sabemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular una razón de liquidez de la empresa inmediata, es decir, de la situación actual, estoy haciendo lo que se denomina un análisis vertical. Y en ese caso estaría tomando el activo corriente dividido el pasivo corriente, que según estos datos obviamente nos da 1,43. ¿Qué significa eso? Que la empresa dispone de activos corrientes 1,43 veces en relación al pasivo corriente. Bien, por otro lado podemos tener la planificación a largo plazo y en este caso nos estamos preguntando cuánto de deuda tiene actualmente la empresa. Y la razón que podemos ver en ese caso es el total del pasivo en relación al total del activo. Y en este caso, y en base a estos números que hemos puesto de ejemplo, nos da que el 63,64% aproximadamente del activo de la empresa es financiado con terceros, es decir, pasivo. Y por último, dado el estado de resultado, podemos preguntarnos cuál fue el rendimiento de esta empresa. Bien, una medida de rendimiento es la utilidad neta sobre el patrimonio neto o capital. Bien, si tomamos la utilidad neta y la dividimos sobre el patrimonio neto, nos da que aproximadamente en este caso la rentabilidad fue del 32,38%. Bien, por último, y para cerrar este tema, los invito a hacer la actividad y enseguida volvemos con las claves de respuesta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En la pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
Ahora lo que vamos a analizar es la planificación financiera y el crecimiento. Es decir, tenemos que pensar, los invito a pensar, de qué manera podemos proyectar el crecimiento de la empresa en base a las herramientas que nos brindan las finanzas. Obviamente que la empresa quiere crecer, necesita crecer. ¿Para qué? Como siempre dijimos, para generar valor. Bien, entonces nuevamente los invito a pensar qué modelo podemos llegar a utilizar y en base a qué variable lo podríamos hacer depender a este modelo. Recuerden que la empresa, para crecer obviamente, necesita más ventas. Y obviamente más ventas implica mayor cantidad de activos. Y mayor cantidad de activos implica mayor financiamiento, ya sea de terceros o de capital de los socios. Entonces, en este conjunto de conceptos es donde podemos empezar a diagramar nuestro modelo. Cuando planificamos a largo plazo, generalmente lo que hacemos es lo que se denomina un balance pro forma, es decir, cómo quedaría la situación patrimonial de la empresa ante determinada situación. Los modelos más conocidos al respecto son los que hacen variar la estructura del patrimonio en base a las ventas. No todas las cuentas del patrimonio tienen que variar. El analista financiero debe decidir qué cuentas pueden ser modificadas conforme varíen las ventas. Y obviamente esas cuentas que van a ser modificadas cuando cambien las ventas, calcularle qué razón actual o qué proporción actual representan de esas ventas. ¿Para qué? Para cuando proyectemos en qué porcentaje van a cambiar las ventas según nuestra planificación, proyectemos cuánto tienen que cambiar esas cuentas del patrimonio para que pueda responder a ese incremento de las ventas. Obviamente este tipo de modelos, ¿qué nos va a decir? Primero lo que nos va a decir es si la empresa necesita mayor cantidad de activos o no. Primera situación, si tiene capacidad instalada o no. Bien, por otro lado, nos va a decir qué necesidad de financiamiento de ese activo vamos a tener. Bien, y en función, por ejemplo, del nivel de retención de utilidades que tenga la empresa, nos va a decir cuánta deuda de terceros tenemos que tomar o no. Por eso, reitero, es a partir de la foto de hoy que tiene la empresa, proyectar hacia futuro. Bien, ¿y qué información también importante vamos a obtener de toda esta proyección? Primero, lo que se denomina la tasa de crecimiento interna. ¿Qué nos dice la tasa de crecimiento interna? ¿Cuánto es lo máximo? ¿En qué porcentaje máximo puede crecer la empresa? Siempre hablando de las ventas, lógicamente, sin que necesite financiamiento externo. Eso es lo que me dice la tasa de crecimiento interna. Y por otro lado, la tasa de crecimiento sostenido, que es lo que me dice cuál es el porcentaje máximo de crecimiento que tiene la empresa sin cambiar esa razón deuda-capital. Es decir, sin que la proporción del activo que actualmente pertenece a los socios en relación al pasivo no cambie. Por último, ya estamos en condición, en función de todo lo que hemos analizado, estamos en condición de hacer la actividad práctica integradora.